Bueno, estamos dialogando con el señor Emanuel Bustillo de la iglesia Tierra Fértil de la ciudad de Barranquilla, ¿no? Sí. Bueno, Emanuel, pastor, evangelista. No, asistente normal. ¿Cuántos años de Trinitario? Toda la vida. ¿Y cuánto es toda la vida? 27 años. 27 años, bien. Emanuel, vamos a hablar algo sobre Jesús, Juan 20:17. Subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Pero antes de hablar sobre eso, por favor, díganos qué es la Trinidad. Bueno, la Trinidad es una doctrina, una enseñanza que declara que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Sí, se me escucha. Ok. Esto declara también que los tres son uno, que los tres son preexistentes, o sea, que son eternos desde el principio, que no fueron creados por nadie. Y también declara que en ellos hay salvación. Ya. Entonces, declara que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas que forman a Dios, ¿no? Sí, tres personas divinas que tienen la misma esencia. ¿Y son tres dioses? No, un solo Dios. Ya. ¿Y los tres son uno también? Sí. Dale. Bueno. Entonces, Juan 20:17, que Jesús dice, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué enseña Jesús allí, por favor? Respóndanos. Él está enseñando que al final, o sea, en la muerte del hombre, pues, todos vamos a ir a la presencia de Dios, a la presencia del Padre. ¿Dónde dice eso allí? ¿Tienes el texto ahí, verdad? No, usted tiene la Biblia, amigo. ¿Cómo es posible? No, yo no la tengo en la mano en este momento. Como veo que él... Bueno, la Biblia ahí. Es que allí Jesús dijo, suba a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Allí no habla de que el hombre estará en la presencia de Dios, no dice eso. Sí, pero, o sea, ¿cuál es el punto? Para la Trinidad, ¿qué está enseñando Jesús allí? Que hay un Padre, que Jesús, como el Hijo, sube al Padre. ¿A cuál Dios sube Jesús? Sabiendo que hay un Dios en tres personas, no tres dioses. Subo a mi Dios y a vuestro Dios. ¿A cuál Dios sube Jesús sabiendo que hay un Dios en tres personas, no tres dioses? Es que ahí el mismo Jesús está haciendo la diferenciación. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. En esa diferenciación, Él se diferencia, Jesús, del Padre, siendo que Él es el Hijo y el Padre es el Padre. Entonces, en esa diferenciación que el mismo Jesús está haciendo, está declarando a una de las personas divinas aparte de Él. Vuelvo y pregunto, ¿cuál Dios es ese al cual sube Jesús sabiendo que hay un Dios, no tres dioses? ¿Cuál Dios es ese? Lo que pasa es que si tú lo pones de esta forma, entonces negarías la divinidad de Cristo. La pregunta es, ¿niegan ustedes la divinidad de Cristo o la afirman? ¿Y cuál es la divinidad de Cristo? Tú eres Dios. Ah, entonces un Dios sube a Dios. Vea pues, mire, por fin lo confesó. Dios está subiendo a Dios. Eso es. Pero mire, ¿puedo hablar yo o no? Sí, claro, una conversación. Dale, estamos hablando con el amigo Emanuel, que es de la iglesia ¿Torre qué? Tierra Fértil. Tierra Fértil de la ciudad de Barranquilla, Colombia. Trinitario. Estamos hablando sobre Juan 20:17. Estamos hablando sobre ese verso. Juan 20:17. Y le pregunto, entonces dice allí que Jesucristo allí está hablando
Está haciendo una diferenciación entre el Padre y el Hijo. Pero que nosotros negamos la divinidad de Jesús. ¿Cuál es la divinidad de Jesús? Que Él es Dios. Entonces Dios sube a Dios. Tenemos una persona divina, Dios abajo, que va a subir a otra persona divina, que es Dios arriba. Pero esto niega los postulados que usted mismo me acaba de decir, que es un solo Dios en tres personas, no tres dioses. ¿Sí? Es lo que usted mismo acaba de decir, no son tres dioses, pero usted me acaba de decir entonces que sí son dos dioses diferentes. Uno que está abajo, que va a subir, a otro Dios, el cual es el que está arriba. Serían dos dioses. Cuando Jesús no está enseñando eso, Jesús no está enseñando, amigo, yo lo dejé hablar. Diga que yo lo dejé hablar y guarde silencio. Listo, gracias, le agradezco mucho porque yo guardé silencio por educación a usted. Aquí no es que hacer un show, no me gustan esos shows, que el uno habla y el otro, no. Que va a hablar, dice hermano, deseo hablar o amigo, y yo le doy el tiempito, ¿vale? Eso es ordenadamente. El Señor dice, eres un Dios de orden y que hagamos todas las cosas ordenadamente. Ahora, Jesús no enseñó que Él era un Dios que subía a otro Dios. Cuando Jesús está diciendo eso, está cumpliendo las escrituras. ¿Cuáles escrituras? ¿Cuáles escrituras está cumpliendo Jesús? Pues que Él llamaría a Dios su Dios y Padre. ¿Dónde lo dice eso? El Salmo 89. El Salmo 89 dice, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Salmo 89, 26. Hablando del hijo de David, la promesa, dice esto tiene como título, Pacto de Dios con David. En segunda de Samuel capítulo 7, verso 12, dice, cuando tus días sean cumplidos, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Yo le seré al por padre y él me será a mí por hijo. Es decir, a ese que procede de las entrañas de David, es decir, del hijo de David, Dios sería el por padre y él le sería el por hijo. No dice que sería un hijo eterno ni un Dios hijo. Entonces, cuando Jesús está llamando a Dios, su Dios y Padre, suba a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre, está cumpliendo las escrituras. No está diciendo que un Dios sube a otro Dios, porque no hay dos dioses. La Biblia nunca dice en ninguna parte que hay dos dioses. No lo dice. Ahora, pero usted sí está afirmando que sube un Dios, el cual es Jesús, sube a otro Dios. Y eso usted mismo ha desbaratado. Escúcheme bien, ha desbaratado su postulado que dice que hay un solo Dios en tres personas. Ahora, yo le pregunto a usted, la Biblia dice, como Jesús dijo, que él vino a cumplir todo lo que estaba escrito de él en la ley, los salmos y los profetas, que Jesús que él tiene Dios desde la eternidad. Por favor, respóndanos. Ese postulado, ¿Jesús tiene Dios desde la eternidad? ¿Jesús como Dios tiene Dios desde la eternidad, sí o no? Respóndanos. ¿Me puedes repetir la pregunta que no se entendió? Claro, como usted dice que Dios sube a Dios, Jesús como Dios sube a Dios, entonces la pregunta sería, ¿ese Dios llamado Jesús tiene un Dios desde la eternidad? ¿Sí o no? Bueno, primero para aclarar, yo no dije que Jesús sube a otro Dios y que hay dos, tres dioses. Eso lo dijo usted. Vuelvo y repito, si ven ese versículo desde ese punto, ustedes negarían la divinidad de Jesús, cosa que creo que no hacen. No, Jesús no está diciendo que sube, que Él tiene un Dios en la eternidad, porque en la eternidad Jesús tiene un Dios. Eso no es lo que está diciendo ahí, obviamente. Lo que está diciendo es que, vuelvo y repito, que la Trinidad postula tres personas divinas, no tres dioses. Vuelvo y repito, tres personas divinas, no tres dioses. Un solo Dios, tres personas divinas. No es lo mismo. Eso se estudia de manera filosófica en la ontología del ser. En esa ontología, las tres personas divinas comparten la misma naturaleza divina, lo que los hace un solo Dios, porque como ellos no hay más. Ahora, usted me pone un versículo del Antiguo Testamento donde ya declara que desde el Antiguo Testamento hay un padre y hay un hijo. No había Jesús nacido, lo cual sigue siendo una diferenciación semántica, o sea, en la escritura, en la hermenéutica, hace una diferenciación entre una persona con la otra. ¿Por qué se postula la Trinidad? Porque aunque creemos en un solo Dios, la misma escritura está postulando que hay un Padre y hay un Hijo, y que estos son Dios. Eso es lo que postula la Trinidad.
al decir ustedes que se postulan tres dioses, ustedes están haciendo un muñeco de paja, porque eso no es lo que postula la Trinidad. O sea, se están peleando con algo que no está postulado. Ok, mire lo que ha dicho usted, amigo, que eso de lo que usted ha dicho, el postulado de Trinidad, un Dios en tres personas, no son tres dioses, que eso se aprende de manera filosófica. Wow, tremendo, ¿no? Se aprende de manera filosófica. O sea, es decir, en la Biblia no está. Vuelvo, lo voy a preguntar. ¿Dónde dice la Biblia un Dios en tres personas, no tres dioses? ¿Me puede decir eso? ¿Dónde dice la Biblia eso? Pues en varios versículos, por ejemplo, el bautismo de Cristo será el Padre. No, disculpe. Yo no le estoy pidiendo que me dé una interpretación. Le estoy diciendo dónde dice la Biblia un Dios en tres personas. ¿Existe el texto, sí o no? No existe el texto que diga un Dios en tres personas. Eso es un argumento falaz. Estás creando una falacia. Porque yo te podría preguntar, ¿dónde dice que Jesús es que Jesús se declara unitario o unicitario? No lo vas a encontrar. Eso es una falacia. Lo que se encuentra es una doctrina implícita. ¿Por qué es implícita? Porque aunque no declara una Trinidad, y aunque la Trinidad es una palabra que no es bíblica como tal, sí se ve esa doctrina en los textos. Vuelvo y repito, en el Antiguo Testamento ustedes mismos pusieron el verso donde hay una diferenciación en la eternidad entre el Padre y el Hijo. El mismo apóstol Pablo hace esa misma diferenciación con los salmos. En el salmo, cuando interpreta el salmo donde dice, ¿a cuál de los ángeles lo llamó hijo? Y ahí están en la eternidad. Entonces lo que postula la Trinidad es que Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses, son tres personas divididas que conforman. Dale, discúlpame. Tú acabas de argumentar algo. Tú dijiste que era por medio filosófico que se argumentaba, ustedes podían dilucidar que existe un Dios en tres personas. Te he preguntado dónde está eso en la Biblia, dices que no está. Ahora, me has dicho que los textos que usé yo demuestran un hijo en la eternidad. ¿Cuál texto demostré yo que existe un hijo en la eternidad? Según usted, deme los textos que yo demostré que existe un hijo en la eternidad. Démelos, ¿cuáles son? El que citó cuando dijo de que un hijo de las entrañas de David, se está hablando del hijo antes de. Ah, ¿ese texto demuestra que existe un hijo en la eternidad? Lo sugiere. No. El Señor lo sugiere. ¿Demuestra que existe un hijo en la eternidad, sí o no? Lo sugiere. Ahora, pero usted dijo que lo demostraba. Ahora lo sugiere. Es decir, no lo dice. No, yo no dije que demostraba. Eso lo está diciendo usted. No, usted lo dijo. Ahora, discúlpeme. Usted dijo que de preguntarle yo a usted que dónde dice la Biblia un Dios en tres personas era una falacia. Era un falso argumento. Dijo usted, por ahí usó esa palabra, una falacia. Era un falso argumento. Si yo estoy preguntando algo y usted me dice que eso es una falacia, un falso argumento, entonces evidentemente lo que usted predicó, un Dios en tres personas, y que eso lo dice la Biblia, entonces lo que está predicando usted es una falacia, es un falso argumento, porque la pregunta que yo hice fue referente a su argumento. Un Dios en tres personas no está en la Biblia. No, es que tú lo que usted está haciendo es preguntando una falacia. Es un falso argumento, ¿vale? El falso argumento lo tiene usted y la falacia lo tiene usted. Ahora, usted dice que segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12 al 14 y el Salmo 89, verso 12, verso 21, creo que es Salmo 89, verso 26. Usted me dice allí que allí demuestra un hijo en la eternidad. Entonces, como demuestra un hijo en la eternidad, también demuestra entonces que David está en la eternidad. ¿Sí? Demuestra o sugiere un hijo en la eternidad. Entonces también está sugiriendo que David es eterno, porque es un pacto de Dios con David. Y dice, cuando tú duermas con tus padres y seas reunido con ellos, yo levantaré después de ti uno de tus entrañas, de tu linaje. No está diciendo que es un hijo eterno, amigo. No mienta, por favor. Mi última pregunta referente a Juan capítulo 20, 17. La Biblia llama a Jesucristo Dios. Lo dice Juan 20, 28. Por ahí lo dice.
Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Tito 2:3 se llama Jesucristo Dios. Mi pregunta es, el sujeto Dios, que es Jesucristo, que dice, subo a mi Dios, a mi Padre y a vuestro Padre, ¿es el mismo sujeto Dios o la misma persona de Dios? Dado que usted dice que hay un Dios en tres personas, Jesús es una de esas personas. El sujeto Jesús o la persona Jesús que dice, subo a mi Dios y a vuestro Dios, el cual es llamado Dios en Juan 20:27, Juan 20:28, que Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. Pablo lo llama el Señor mi Dios, también lo llama Dios por encima de todas las cosas, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta persona Dios, que es Jesucristo, ¿es la misma persona Dios a la cual Él sube o es otra persona Dios? Es el Padre. No le estoy preguntando eso, le estoy preguntando si es la misma persona Dios a la cual Él sube o es otra persona Dios. Sube al Padre. El Padre es una persona divina. Bueno, amigo, no te estoy preguntando eso. Mire que Juan en el capítulo 20 ahí mismo llama a Jesucristo Dios. Juan 1:1 llama al verbo Dios, el verbo es Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo es Dios. La pregunta es, dado que existe un solo Dios en tres personas, pero Juan llama a Jesucristo Dios. La pregunta es, y usted dice que sube a Dios, el cual es el Padre. La pregunta es, el sujeto Jesús, el cual es llamado Dios por Juan, ¿es el mismo sujeto Dios al cual él sube o es otro sujeto u otra persona Dios? espera, déjame ver si entendí la pregunta. El sujeto Jesús es la misma persona que el sujeto Dios al que... No le he preguntado eso. Juan llama a Jesucristo Dios, Juan 20:28. Juan 1:1 lo llama Dios. La pregunta aquí sería, él dice que subo a mi Dios. La pregunta sería, el sujeto Jesús que es Dios de Juan 1:1, Juan 20:28, ¿es la misma persona Dios al cual él sube o es otra persona Dios? Bueno, vuelvo y repito. Hay dos cosas que quiero recalcar en la respuesta. Nosotros no negamos que Jesús sea Dios y afirmamos también como ustedes que Juan 1:1 declara a Dios y a eso le decimos amén. En ningún momento creo que he negado la divinidad de Jesús, cosa que parece que ustedes niegan para poder refutar la Trinidad. En cuanto a eso, Jesús como el Hijo sube al Padre. O sea, tenemos dos personas divinas interactuando. Ahora, yo he recibido muchas preguntas, déjeme hacerle una sola. Claro, yo le voy a responder, pero si usted me responde esta pregunta, con mucho gusto yo le respondo. Mi pregunta es, vuelvo y le hago la pregunta. Jesús es llamado Dios. Tomás le dijo al Señor mío y Dios mío. Juan lo llama, al verbo lo llama Dios y el verbo era Dios. ¿O estoy equivocado? Y usted dice que ustedes confiesan que Jesucristo es Dios. Pero ese Dios dice, subo a mi Dios. Vuelvo y le hago la pregunta. La persona Dios que es Jesús dice que sube a Dios. La pregunta es, ¿esa persona Dios que es Jesús sube? ¿Es la misma persona Dios a la cual él sube o es otra persona Dios? Ay, por aquí. Jesús sube al Padre. Dos personas divididas. Jesús sube al Padre. Dale, amigo, no contestes. Bien, te agradecemos tu participación. Dale, no contestes, no hay problema. ¿Por qué no puede contestar, hermano Juan? ¿Por qué el amigo no puede contestar? Respóndale. Porque sencillamente, hermano Alex, ellos se cierran en un concepto de origen filosófico, como lo dijo él ahorita y lo aclaró. Mire, Catecismo 251. Terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico, sustancia, personas, hipóstasis. Y mire lo que dice, la Trinidad es una, no confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. La Trinidad consubstancial, personas divinas, no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es eternamente Dios. Ahora bien,
Dice, de origen filosófico. Y si vamos bien al texto y la escritura, mire lo que dice Pablo. Mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él prefiere mejor, bajo un concepto filosófico y de sabiduría humana, que venir verdaderamente a la escritura y lo que Dios nos quiere dar a conocer a través de lo que está escrito aquí, que es espíritu y es vida. Y él prefiere aferrarse a ese dogma que del catecismo católico, que no es otra cosa, sino un origen filosófico. Y Pablo acá lo aclara, que nadie se gane por medio de filosofías. Y eso es una filosofía. Estos son rudimientos mundanos. Entonces, amigo, yo le invito a que abra su corazón y crea en aquel que dice la escritura, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. Y él es la cabeza de todo principado y potestad. Este es Cristo. Y fuera de él no hay otro. Él es el Señor. Amén, mi hermano Juan. Bueno, el amigo no pudo responder la pregunta. Yo le pregunté, claro, si él me responde la pregunta, yo le respondo la pregunta que él me haga. La pregunta referente a Juan 20:17 dice, subo a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús lo dice, a mi Padre y a vuestro Padre. La pregunta es, Juan dijo que Jesús es Dios. Lo dice Juan 20:27, 28. Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. Y Juan 1:1, el verbo es Dios. La pregunta es sencilla. Dado que solamente existe un Dios en tres personas y no tres dioses, el sujeto Dios, que es Jesús, que está abajo, ¿es el mismo sujeto Dios que sube o es otro sujeto Dios? El amigo no quiere responder. Yo no le he preguntado a quién sube. Le he preguntado si es la misma persona Dios a la cual sube. ¿Ya? ¿Por qué no puede responder? Sencillamente. Hombre, es sencillo. Porque el trinitario es politeísta. El trinitario es politeísta. Eso, el trinitario es politeísmo total. Y el mismo amigo lo confesó, que lo que él dice, predica y enseña es una falacia. Son falsos argumentos. Un Dios en tres personas, no. Eso es una falacia. Cuando le pregunté dónde dice la Biblia, no, tú estás hablando de una falacia, falsos argumentos. Claro, una falacia, falsos argumentos. Eso no está en la Biblia. No está en la Biblia. Por eso dicen que el argumento de ellos mismos responden que es una falacia, un falso argumento. Y es más, dijo que no se entendía por medio de la Biblia, que se entendiera por medio de la filosofía. Y el hermano aquí le da una clase magistral diciendo lo que Pablo dice. Nadie os engañe por medio de filosofías. Y la filosofía, ¿eso lo encuentra en dónde? Los términos filosóficos lo encuentra en el catecismo de la Iglesia Católica. Hermano Juan, dígale otra cosita. Amén, hermano. Creo que eso está muy claro aquí. Y es que la escritura nos enseña desde Génesis y hasta Apocalipsis que solo siempre ha existido un único Dios, el único que es, que era y que ha de venir, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No es otro, es el único y que prometió venir a salvar. Y él no es hombre para que mienta, y ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Él habló y no lo ejecutará. Y aquel Dios que prometió venir a salvar, de Isaías 35:4 dice, decíalos de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿La historia podrá a nosotros mostrarnos que hay otro Salvador? No, Él es el mismo, el único que prometió salvar. Atemos el testimonio y sellemos la ley. Si alguno no habla conforme a esto, a la ley y al testimonio, es porque no le ha amanecido. De Isaías ese. Amén.
Amén, amén. Bueno, yo de verdad invito al amigo, si él me va a responder la pregunta, si él me la va a responder con mucho gusto, vamos a dejarlo que él... A ver, amigo, si usted me va a responder la pregunta con mucho gusto, vale. Yo le podría dar un poquito más de tiempo para que usted nos responda. Recuerden, mis hermanos, los que están en TikTok, en YouTube, en Facebook, lleven los libros de la unicidad, la única verdad, Dios tomo 1 y 2, en defensa de la unicidad tomo 1, tomo 2, catolicismo al descubierto, el libro de la unicidad versus las doctrinas de error, el libro cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, escatología 1, sí, tratados de unicidad. Llamen para ver su libro los que están en Colombia, ojo, apunten el teléfono, Colombia, 318-436-0745. Los que están en el exterior, más 57 318-436-0745. Amigo Emanuel, por favor, respóndanos. ¿Jesucristo Dios es la misma persona Dios a la cual él sube o es otra persona Dios? Bueno, para responder primero, quiero aclarar, me voy a demorar para poder responder rápidamente. ¿Sí se me escucha? Ok. Hay algo muy interesante, que es que Pablo no está satanizando la filosofía, porque de hecho Pablo en sus escritos utiliza filosofía, por si no lo sabían. Juan en sus escritos utiliza la filosofía, porque el concepto logos es filosófico, de Juan 1.1. Cuando él escribe logos, por algo Dios permitió que él escribiera logos. Si investigan esa palabra, viene de un concepto filosófico. La filosofía no es mala. El dogma se trata con los textos que están en la escritura. No estamos tratando fuera de la escritura, sino que estamos viendo que hay 3 personas que se declaran Dios y por eso declaramos la Trinidad. Ahora, si vemos en el texto que en el mismo Juan 1.1 se habla de 2 personas, del Verbo y de Dios separados, o sea, haciendo una distinción, entonces ahí hay una divinidad y después se presenta el Espíritu Santo haciendo una Trinidad. Aunque el concepto no se saca de la palabra Trinidad como tal, no se saca de la escritura, el concepto se saca de la escritura. Si no lo quieren aceptar, negarían parte de la escritura. Ahora, para responder a la pregunta específicamente, Jesús y el Padre son Dios, pero Jesús está subiendo al Padre. Si no le gusta la respuesta, ese es su problema. Dale, no hay problema, el problema es tuyo, no quiere responder. Entonces, usted dice que Juan 1.1 ahí vemos 2, una divinidad, es decir, vemos 2 dioses, ¿no? La pregunta ahí es Juan 1.1 entonces, ¿el sujeto Dios que es el verbo es el mismo sujeto Dios de la segunda cláusula o es otro sujeto Dios? ¿Cómo? El sujeto Dios de la tercera cláusula, el verbo era Dios, ¿es el mismo sujeto Dios de la segunda cláusula que dice en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios? ¿Es ese mismo sujeto Dios o es otro sujeto Dios? Está declarando la misma esencia. No, allí no dice, amigo, qué pena me da, pero allí no dice esencia. Allí dice el verbo era Dios o Dios era el verbo. Y dice que el verbo estaba con Dios. Allí no está diciendo y el verbo era la misma esencia de Dios. No mienta. Usted dijo que allí había una divinidad, es decir, había 2 dioses. Mi pregunta es entonces, ya que no quiso responder la pregunta de Juan 20:17, mi pregunta es referente a Juan 1.1. El sujeto Dios de la tercera cláusula, que es el verbo, que es Dios, ¿es el mismo sujeto Dios con el cual él estaba o es otro sujeto Dios? Vuelvo y repito, cuando vas a la hermenéutica, tú te das cuenta de que hay una distinción en el texto. Está una persona divina junto con otra persona divina, por eso dice que el verbo estaba con Dios. Si yo estoy contigo, yo no puedo ser el mismo. Amigo, disculpe, pero no dice que había una persona divina que estaba con otra persona divina. Dice que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Dice que entonces allí tenemos un Dios que es el verbo, no dice persona divina, tampoco dice que el otro es la otra persona divina, que hay una persona divina junto con otra persona divina. Vuelvo y le digo mi pregunta. El sujeto Dios de la tercera cláusula, que es el verbo, ¿es el mismo sujeto Dios de la segunda cláusula con la que él estaba o es otro sujeto Dios? Si yo estoy contigo, ¿cuántas personas hay ahí? Amigo, yo no le estoy preguntando de usted y yo, le estoy preguntando de Juan 1.1. ¿Es el mismo sujeto Dios o es otro? Por eso, si tú vas a la hermenéutica, al escrito, al texto,
y está diciendo que alguien está con alguien, ¿cuántas personas hay ahí? ¿Cuántos dioses hay allí entonces? Un solo Dios. Dos. Allí dice un solo Dios. ¿Dónde dice un solo Dios? Entonces tú te estás volviendo politeísta. No, el politeísta es usted, que usted mismo está diciendo que ahí hay dos dioses. Dice que ahí hay dos personas divinas. El politeísta es usted. Respóndame. ¿Dónde dice? Vuelvo y le hago la pregunta. Si no responde bien, no hay problema. No voy a insistir con usted. Si no quiso responder la pregunta de Juan 20:17, respóndame la pregunta de Juan 1:1. Dice el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. La pregunta es, ¿el sujeto Jesucristo, que es Dios, el cual es el verbo, es la misma persona de Dios que estaba junto a él? ¿Sí o no? Bueno, te voy a responder otra vez. Primero quiero hacer un saludo a mi hermano Eder, que está por ahí. Yo creo que yo lo sigo en YouTube. Vuelvo y repito. Estaba con Dios significan dos personas divinas. Yo no estoy declarando dos dioses. Eso lo estás diciendo tú. Por eso. ¿Y ese que estaba allí con Dios es Dios, sí o no? El que estaba con Dios, ¿ese es Dios, sí o no? El Padre y el Hijo son Dios. No, no le estoy preguntando eso. ¿El que estaba con Dios es Dios, sí o no? El Padre y el Hijo son Dios. Dale, amigo, no responda. Gracias por participar. Le agradecemos mucho, amigazo. Gracias por participar. Quiero leer este texto, hermano, rápido. ¿Qué dice? Al principio era el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. Estaba en Dios, no con Dios. ¿Esa qué Biblia es? Nácar Colunga. Y la Biblia del oso dice, era en relación con Dios. No dice que un Dios estaba con Dios. Mire, yo no entiendo por qué el trinitario no se atreve a responder. Dice que Jesucristo es Dios, pero que es de la misma esencia de Dios. El texto no dice eso. El texto tienen que ustedes demostrar lo que dicen. Pero dicen no, que eso es de pura filosofía y que eso no está en la Biblia. Pero de todas maneras muestran dos dioses. No, es que son dos personas. Pero es la persona uno, es la misma persona dos, o es otra persona divina, otro Dios. No quieren responder. En el interlineado dice, en principio estaba siendo la palabra, y la palabra estaba siendo hacia él Dios, y Dios estaba siendo la palabra. El interlineado. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, ya saben, se pueden comunicar conmigo 318-436-0745, los que están en Colombia, los que están en el exterior, más 57-318-436-0745. El amigo trinitario no pudo responder las preguntas. ¿Por qué? Porque, hombre, si dicen que es el mismo sujeto Dios, pues es el Padre. Pero dicen que si es otro sujeto Dios, entonces son politeístas. No se puede responder. Y dicen, en defensa, dicen que las preguntas son no son falsos argumentos, que es que es un muñeco de paja, que, bueno, tantas cosas que dicen. Pero si es un muñeco de paja, es un falso argumento, es una pregunta mal formulada, es porque el argumento de ustedes es un falso argumento, una herejía, está mal formulado, etcétera, etcétera. ¿Algo que aportar más, mi hermano? Ya nos vamos a despedir. Amado, no, que Dios me lo bendiga y pues deseamos que aquellos trinitarios pues por lo menos abran su corazón y vengan a dar con un corazón sincero, un corazón verdaderamente arrepentido, porque es allí donde el Señor revela sus misericordias.